Uno de los problemas más importantes es el tema del wifi, la utilización de wifis libres. Por ejemplo, es muy habitual la utilización en aeropuertos, en lugares públicos, y eso plantea a veces muchos problemas porque el tráfico de información que va desde el móvil a internet va a pasar por el wifi, y un wifi libre a veces no es lo que parece, a veces es simplemente una persona que intenta captar la información que tenemos en el dispositivo. Al final vamos a ver cómo alguien puede acceder a nuestras claves bancarias, puede acceder a las claves de las redes sociales, a las fotos, etcétera, que tenemos en el móvil. Y lo más importante es que no nos vamos a dar cuenta de eso. El tema de los smartphones, nos hemos dado cuenta pues, que el problema es especialmente grave por el hecho de que la edad a la que se están incorporando los menores a la utilización generalizada de smartphone está bajando progresivamente. Y los padres no tienen el conocimiento suficiente para guiarles, ayudarles y llevarles un poco por este camino de la utilización del smartphone. En cuanto a Google, es una empresa que nos da servicios gratuitos muy interesantes. Sin embargo, Google adopta algunos comportamientos que no son correctos. No nos explica adecuadamente lo que hace y no sabemos muy bien qué rendimiento saca de nuestros datos. Recientemente ha habido una sentencia sobre Google. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de dictar esa sentencia en la que ha dicho sí, Google tiene obligación de retirar resultados de búsqueda de ciudadanos concretos a petición de estos. Si la empresa tenemos que tener mucho cuidado con qué información se publica y dónde se guarda. En los particulares igualmente, cuando utilizamos las redes sociales tenemos que ser muy conscientes de toda la información que se comparte, fotos, textos, direcciones, lo que no quieres que sea público, nunca debe de figurar en Internet, porque eso va a ser siempre sensible a que accedan a otras personas. De hecho, el modelo de funcionamiento de Internet ese es el de la accesibilidad. Particularmente también tenemos no una responsabilidad, sino unas directrices a través de las cuales nos podemos responsabilizar de nuestra información, como es tener actualizado el sistema antivirus, el firewall, tener actualizado también el sistema operativo, procurar no utilizar software pirata y desde luego no descargarse software de una fuente no confiable. Hasta hace un tiempo esa infección, inclusive la gente que la conseguía se jactaba de haberlo conseguido, informando al usuario de que su ordenador había sido violado, etc. Hoy en día ese modelo de información no existe. Nos interesa que los ordenadores infectados, desde un punto de vista maligno, esa información se mantenga oculta. El ordenador está infectado, ¿por qué? Porque a través de tu ordenador voy a hacer un servicio que es ilegal. Nosotros vemos que sería muy interesante que los términos estos de alfabetización, que desde hace muchos años siempre estaban centrados en que una persona estaba alfabetizada si sabía leer y escribir, a nosotros nos gustaría añadirle a esa la coletilla de alfabetización digital, y entonces los niños tendrían que saber leer y escribir código. Si subimos un poco en el espectro educativo y seguimos a la enseñanza secundaria, sobre todo quizá la que a nosotros nos parece más importante, que es la formación profesional y la formación profesionalizante, quizá nosotros echamos un poco en falta la profundización en conocimiento. Vemos que los centros de formación profesional en las universidades se conforman con contenidos que a nosotros nos parecen muy básicos, y de hecho es muy difícil localizar tanto a profesores universitarios, profesores de formación profesional y alumnos que sean capaces de resolver un problema de las empresas. Sí que nos gustaría que la enseñanza se tornara en un laboratorio de experimentación. Muchas veces las empresas no tienen tiempo ni recursos para dedicar horas a algo que puede ser improductivo, y esa labor sí que se puede hacer en los centros de enseñanza. Existe ya un movimiento suficientemente amplio de software libre y está empezando ahora un movimiento muy interesante, muy potente de hardware libre, que permite a los centros de enseñanza y por lo tanto al profesorado en general hacerse con código fuente de aplicaciones muy profesionales. Pero casi nadie coge el código fuente y lo modifica, primero para securizarlo, segundo para saber cómo funciona, tercero para añadirle mi punto de vista y mejorarlo. Estas tres opciones que estoy citando ahora mejorarían muchísimo la industria del software en nuestras localidades, en nuestro entorno local, y mejorarían muchísimo la profundidad de contenido de los alumnos y del profesorado.